¿Qué quiere esto decir? Que los derechos de bienestar, en mayor o en menor medida, implican un deber, no solo un derecho, sino un deber ajeno de dar o hacer, y un deber propio de no malgastar, de no desaprovechar ese esfuerzo ajeno. En el derecho de bienestar exigimos a la sociedad que puede ser la colectividad como tal, o pueden ser determinados individuos según el caso. Esto lo voy a analizar más adelante. En todo caso, estamos exigiendo unas acciones o unas prestaciones, un esfuerzo, una inversión de recursos. Tenemos el derecho de decir, bueno, muy bien, me proporcionan esos recursos, la sociedad en general o alguien en particular hace ese esfuerzo y yo tengo perfectamente el derecho de no aprovechar, de malgastar esos recursos. Bueno, pues esto no es así. Aunque en ese libro el primer libro que escribimos sobre ese tema, los derechos positivos, eso no lo aclarábamos, en una serie de trabajos, ensayos, artículos posteriores, lo fuimos aclarando. Los derechos de bienestar, en mayor o en menor medida, comportan un deber. No son solo derechos, son en cierto modo también, o hasta cierto punto, también deberes de aprovechar ese bienestar. Esto tiene un límite, evidentemente. Quiere decirse, por ejemplo, el deber de atención médica, que es correlativo al derecho a la salud. Se dice a veces derecho a la atención sanitaria. Bueno, yo prefiero decir derecho a la salud, igual que derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a la comida. Por supuesto, solo satisfacemos el derecho a la comida si nos la proporcionan. Solo ejercemos o disfrutamos del derecho a la vivienda si nos suministran una vivienda, nos proporcionan los medios de acceder a una vivienda. Solo disfrutamos del derecho a la salud si, dado que somos propensos a los achaques, las enfermedades, las dolencias, las patologías, bueno, pues si se nos proporciona una atención sanitaria. Pero el derecho propiamente dicho es el derecho a la salud. Y hay un deber ajeno de proporcionarnos la atención sanitaria. Y la tesis que estoy defendiendo de que eso comporta un deber ajeno de prestación. Un deber ajeno de prestación y un deber propio de aprovechar esa prestación. ¿Y eso qué quiere decir? Que si se nos ofrece un tratamiento médico, estamos obligados a aceptarlo. Que si estamos enfermos de cáncer y se nos ofrece un tratamiento de quimioterapia o radioterapia con unos efectos secundarios que conocemos, estamos constreñidos a
a aceptarlo. Y esto es generalizable a cualesquiera otros supuestos. Bueno, en España existe una ley del año 2002, la Ley de Autonomía del Paciente, que justamente reconoce el derecho del paciente a rehusar un tratamiento médico o quirúrgico. Sin embargo, este no es un derecho fundamental. No está reconocido en ningún elenco de los derechos fundamentales del ser humano, ni en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a rehusar el tratamiento médico. Aquí hay más bien una colisión entre un derecho de libertad y un derecho de bienestar. Incluso podríamos decir entre dos derechos de bienestar. El derecho a la salud y el derecho a una vida confortable. Y en la medida en que esos tratamientos conllevan riesgos o efectos secundarios muy deletéreos, evidentemente sería absurdo imponer al paciente ese tratamiento, por lo menos en cualesquiera circunstancias. Eso no significa, sin embargo, que no haya tratamiento ninguno en el cual se administre sin consultar al paciente. Hay una serie de supuestos, de circunstancias en las cuales se acude al consentimiento presunto, o se puede pensar que el paciente no está en condiciones de emitir un consentimiento informado. En francés se dice más bien, no se dice consentimiento informado, sino consentement éclairé, que para mí es preferible decir consentimiento esclarecido, porque informado es sencillamente que el paciente ha recibido información, pero no estamos seguros de que la haya ponderado, asimilado, de que su mente se haya sido suficientemente ilustrada, de que sea un consentimiento esclarecido. Bueno, pues hay circunstancias en las cuales no se puede presumir un consentimiento esclarecido. Razones de urgencia, razones varias en las cuales se pueden administrar tratamientos médico-quirúrgicos sin consentimiento. De hecho, la ley española del año 2002 prevé esos supuestos con bastante detalle, establece la consulta a los allegados en esos casos, en la medida de lo posible. Es una ley imperfecta, desde luego, como cualquiera. Marcó un paso adelante en la medida en que en tiempos anteriores existía un paternalismo médico y se administraban tratamientos médicos y quirúrgicos, incluso amputaciones, prácticamente sin consultar al paciente, o se le administraban medicamentos. Recuerdo una anécdota de los años 70 en que un enfermo preguntó, le iban a administrar, estaba hospitalizado, el facultativo le iba a administrar un remedio y preguntó qué era. Y
y el médico le dijo, ¿y a usted qué le importa? Bueno, pues él pensaba, hombre, sí me importa. De manera que está claro que el deber de no desaprovechar el esfuerzo ajeno, que implica un deber propio de, eh, de aprovechar, de hacer un uso adecuado, provechoso para uno mismo y para uno mismo, para los suyos, porque uno se debe no solo a sí mismo, sino a los suyos, a sus familiares, a su pareja en primerísimo lugar, a todos sus seres queridos y allegados, pero también a la sociedad. La sociedad hace mucho por uno mismo y uno tiene que cuidarse, no solamente aportar a la sociedad con su esfuerzo, su trabajo, no ser ocioso, sino también cuidarse. Hay un deber de cuidarse en aras de la sociedad. Bueno, y ese deber de cuidarse implica también un deber de no desaprovechar los cuidados médicos, someterse a las revisiones médicas obligatorias, aceptar las vacunaciones obligatorias por el bien propio y el bien general por la salud pública. En determinados casos puede haber un deber de aceptar ciertos tratamientos médicos. Pero claro, esto hay que ponderarlo con todos los demás derechos de bienestar y de libertad. Y lo mismo podemos decir derecho a la educación. Existe el derecho a la educación, pero no existe el derecho a la ignorancia. No existe, por eso la educación es obligatoria. Inicialmente, la educación cuando se establecieron los primeros sistemas de educación pública gratuita, no era obligatoria. O bien algunas veces se establecieron sistemas de obligación obligatoria, pero no gratuita. Finalmente se llegó a entender que lo uno tiene que ir aparejado con lo otro. Por lo menos hablamos de la educación primaria o elemental. Es un derecho, la sociedad correlativamente está obligada a un enorme esfuerzo, es muy cara, la enseñanza pública, la instrucción pública es carísima, implica un gasto colosal en la construcción y mantenimiento de los locales, de los edificios, de las aulas, su protección, en la preparación de los maestros e instructores, en elevar el nivel de conocimientos de los enseñantes, en controlar la calidad de esa... Bueno, hay un gasto importantísimo. Entonces, eso se hace por el bien del individuo y por el bien social, porque evidentemente eso se hace para tener una sociedad de integrantes instruidos que sepan, que por tanto estén capacitados para contribuir mejor al bien público, no una sociedad de ignorantes. Pero eso acarrea también un deber de aprovechar ese esfuerzo ajeno o ese esfuerzo de la comunidad, no desaprovecharlo, no decir, bueno, me ofrecen la educación gratuita, pero yo me inhibo.
yo hago novillos, yo no acudo, no estudio. No, hay un deber propio cuando se está en la edad de aprendizaje de estudiar. Existe el derecho al trabajo, el derecho a un puesto de trabajo. Ojo, que no es necesariamente derecho a un empleo por cuenta ajena. Es a una posibilidad de contribuir al bien de la comunidad con el propio esfuerzo, que puede ser de muy diversos tipos, porque el ama de casa o el amo de casa también contribuye al bien común, contribuye al bien de la familia, indirectamente al bien público. El trabajador por cuenta propia, el empresario, también contribuyen al bien común. Y a veces trabajan muchísimo más que el trabajador por cuenta ajena. Pero lo que existe, el derecho fundamental, no es a un trabajo de esta o de aquella modalidad, sino un derecho a trabajar, un derecho a una posibilidad de trabajar. Y como el derecho al empleo por cuenta propia o a emprender requiere poseer unos recursos propios que en muchísimos casos, seguramente en la mayoría de los casos, no se dan, pues normalmente implica el derecho en la sociedad actual, no digo en otro tipo de sociedad, porque el trabajo por cuenta ajena no ha existido en cualquier tipo de sociedad. Pero en la sociedad moderna implica prioritariamente el derecho a un empleo, el derecho a un puesto de trabajo por cuenta ajena. Existe, pues, el derecho a trabajar, pero no existe el derecho a holgar. El trabajo es una obligación. Podemos reprochar y debemos reprochar a aquellos organizadores de la vida pública, sean autoridades públicas o sean individuos o grupos privados de gran potencia, que organizan la sociedad de manera que se nos impida el acceso a un puesto de trabajo. Es decir, podemos y debemos criticar acerbamente y estigmatizar cualquier organización social que acarree la existencia de un paro, un desempleo forzoso, lo que se llama el desempleo estructural. Bueno, este adjetivo podemos prescindir de él. Hay siempre un desempleo mínimo del 1 o 2% que se genera por el tránsito de un empleo a otro. Bueno, esa situación, un desempleo del 1%, es una situación prácticamente de pleno empleo. La sociedad está obligada a garantizarnos el pleno empleo, pero nosotros estamos obligados a trabajar. Por eso, cualquier derecho a un subsidio de paro o una prestación por desempleo, o como se llame, acarrea y debe acarrear un deber propio de quien disfruta de ese derecho de buscar un empleo. Claro. Acarrea también
un deber ajeno de suministrar ese empleo, porque es absolutamente inicuo imponer al desempleado un deber de buscar empleo sin imponer a quien tiene recursos para ser un empleador el deber de crear esos puestos de trabajo. De manera que vemos la enorme diferencia que existe entre los derechos de libertad y los derechos de bienestar. Los derechos de libertad son derechos negativos, no implican deber ninguno, son derechos de hacer y de no hacer. Los derechos positivos implican deberes ajenos de dar o hacer e implican en mayor o menor medida, según se trate de cada derecho en particular y de cada faceta específica o realización específica de un determinado derecho, comportan un deber propio de también de disfrutar de ese derecho, de no desaprovecharlo. Existe el derecho al trabajo, no el derecho a la holganza. Existe el derecho a la instrucción, no existe el derecho a la ignorancia, a la holgazanería, al no esfuerzo. Existe el derecho a la salud, no existe el derecho a la enfermedad. Existe el derecho a la vivienda, no existe el derecho a vivir a la intemperie. Por supuesto, de nuevo, aquellos que pudiendo vivir en una vivienda escogen libremente vivir al aire libre, vivir sin techo, esta conducta no está de ninguna manera amparada por ningún derecho fundamental, por ningún derecho natural del hombre. Pero podemos decir que una sociedad razonable puede tolerar ese tipo de conducta hasta cierto punto, mientras no sea perjudicial para los demás, que siempre lo es, porque evidentemente el que haya individuos que ocupen espacio público y no una vivienda, si tienen posibilidad de un alojamiento propio y se les han suministrado medios para ello, bueno, esta es una conducta, desde luego, que no está amparada por ningún derecho fundamental, pero una sociedad liberal puede, hasta cierto punto, tolerarlo o establecer sanciones limitadas contra esas conductas, porque se puede considerar que el derecho genérico de libertad, de escoger la propia vida, y máxime si ese tipo de conducta obedece a una ideología y es por tanto la expresión en el modo de vivir propio de una concepción del mundo, de una cosmovisión. Bueno, son problemas delicados, pero de manera general existe el derecho a la vivienda, no existe el derecho a carecer de vivienda o vivir a la intemperie. Y así con todos los derechos de bienestar. Son todos ellos, en mayor o menor medida, según los casos, derechos deberes. Y esto marca la diferencia fundamental. En cuanto a la diferencia que se ha querido
establecer entre que los derechos de libertad serían de primera generación, habrían surgido los primeros, mientras que los derechos de libertad habían surgido en primer lugar, primera generación, mientras que los derechos de bienestar habrían venido después, que se suelen llamar derechos económicos, sociales y culturales. Luego voy a criticar esta denominación, que estos serían de segunda generación. La realidad es muchísimo más complicada. ¿Por qué? Porque los primeros derechos de libertad que se fueron estableciendo ya, que son muy antiguos, ya en la antigüedad, en la Roma clásica, se habían reconocido una serie de derechos de libertad y también derechos de bienestar, por cierto. Por ejemplo, la nona o el subsidio público. Esto lo he estudiado en un trabajo histórico-jurídico reciente, de hace poco, hace unos meses, lucha de clases y quiebra de la legalidad constitucional en la Roma tardorrepublicana. Bueno, pues ahí he estudiado cómo en el ordenamiento de la República Romana tardía y del Principado se reconocieron derechos de libertad y derechos de bienestar. Por supuesto, con un ámbito subjetivo limitado, porque los esclavos no eran beneficiarios de ninguno de ambos ámbitos de derechos, pero existían. Luego se reconocieron diversos derechos de libertad en la Edad Media, en las cartas pueblas, en los fueros, más adelante, pero siempre con ámbito objetivo y subjetivo limitados, más adelante en el Fuero de León, en Aragón en el célebre privilegio de la Unión, en Inglaterra la famosa Carta Magna, y luego ulteriores desarrollos hasta llegar a las formulaciones más ambiciosas de finales del siglo XVIII, sobre todo el gran, podríamos decir, salto, hasta cierto punto, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789, de agosto de 1789, dada en Versalles, aprobada en Versalles por la Asamblea Nacional Constituyente francesa. Pero ahí solo estaban algunos derechos de libertad, sobre todo libertad de creencia, libertad de palabra, libertad de opinión y los derechos procesales, la libertad genérica de hacer todo lo que no esté prohibido, acompañada de un deber de los poderes públicos de no prohibir aquellas conductas que no fueran perjudiciales para el bien público ni para los demás. Un deber genérico de libertad. Y los derechos procesales, por tanto, de no ser procesado, juzgado ni condenado sin las debidas garantías. Pero en cambio, no aparecía ahí para nada el derecho, la libertad de reunión, ni la libertad de asociación, ni la libertad domiciliaria,
Es decir, que había una serie de libertades más una cláusula genérica de libertad, pero en cambio faltaba el detalle de las otras libertades que se irán añadiendo posteriormente en las sucesivas declaraciones de derechos. Y, por otro lado, enseguida, no en 1789, pero sí no en 1789, pero sí en 1793, en la Constitución del año 1 de la República Francesa, incorpora esa Constitución del año 1, que es la segunda Constitución francesa, porque había habido una de 1791 de la monarquía constitucional que incorporaba la Declaración del 89, pero esa monarquía constitucional no duró nada porque el propio monarca Luis XVI se huyó, no quiso ser rey constitucional, fue obligado por la fuerza a regresar a París, pero esa monarquía constitucional ya no pudo funcionar y poco después, en agosto del 92, el pueblo parisino asaltó el Palacio de las Tullerías, el Palacio Real, y quedó abolida la realeza. Entonces, al año siguiente, en el 93, se promulga la Constitución del año 1, que incorpora una nueva declaración de derechos del hombre y del ciudadano, en la cual ya están incorporados derechos de bienestar. Lo que pasa es que esos derechos de bienestar están formulados de manera muy abstracta, muy genérica, muy poco explícita, y habrá que esperar a la declaración incorporada a la Constitución republicana francesa de 1848, la Segunda República Francesa, cuya Constitución incorpora un amplio elenco de derechos naturales del hombre, anteriores y superiores al ordenamiento jurídico, y en ellos encontramos derechos de libertad y también derechos de bienestar, entre otros el derecho al trabajo, el derecho al auxilio en caso de enfermité, que quiere decir desvalimiento, enfermedad. Bueno, ahí se ha debatido si eso implica o no implica un derecho a la asistencia sanitaria. Explícitamente eso no está enumerado, no hay un elenco, aparte de que hay que tener presente cuál era el estado de la medicina a mediados del siglo XIX, que era de escasísimo socorro en caso de enfermedad. En todo caso, en ese supuesto de infirmité, que como digo es un término genérico que significa desvalimiento, pero que podría subsumir también el padecimiento de patología. Uno tiene el derecho al auxilio de la colectividad, que no se precisa cuál, tiene derecho al trabajo,
tiene un elenco de derechos de bienestar, pero de manera genérica. Por otra parte, esto evidentemente quedó sobre el papel. Para satisfacer ese derecho al trabajo, dado que existía un desempleo permanente muy importante, muy cuantioso, la Segunda República Francesa creó les ateliers nationaux, los talleres nacionales, pero fueron un fracaso, porque en realidad para hacerlos funcionar de manera rentable habría que haber acudido a una política de planificación económica y de sujeción de la empresa privada a unos constreñimientos vinculantes a fin de coordinar de manera eficiente la actividad productiva de los talleres nacionales con la de la empresa privada. Todo esto era, primero, nadie sabía cómo hacerlo, ni se le había ocurrido siquiera hacerlo en 1848, ni siquiera a nadie se le ocurrió promulgar una legislación que sometiera a los empresarios a determinadas pautas vinculantes sobre su actividad productiva, de manera que era absolutamente prematuro. Esos talleres quebraron, no podían en absoluto subsistir, hubo que cerrarlos y de ahí se siguieron una serie de acontecimientos históricos y políticos en los cuales no voy a entrar aquí. Si digo esto es para decir que no hay primero a lo largo de decenios o de un siglo o de más de un siglo un reconocimiento exclusivamente de los derechos de libertad y de todos los derechos de bienestar, y solo después, segunda generación, vendrían los de bienestar, que en realidad el desarrollo está mucho más entrelazado, que es mucho más complicado, que los propios derechos de libertad se van ensanchando y ampliando y detallando mucho más con el tiempo. Por ejemplo, el derecho de emigrar. En España, la Constitución revolucionaria de 1869 introduce por vez primera una serie de derechos de libertad, incluyendo el derecho de reunión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de religión, que hasta entonces no existía, la libertad de emigración e inmigración, la libertad de los extranjeros de venir a residir a España, con las excepciones debidamente motivadas de orden público por infracción del orden público. Todas estas son libertades, todos estos son derechos de libertad. La Constitución nuestra Constitución del 69 no reconoció ningún derecho de bienestar, y ahí sí podríamos decir que esa secuencia temporal justifica de algún modo que se hable de generaciones. Pero como digo, el hablar de generaciones es una simplificación, porque el decurso temporal ha sido muchísimo más complicado, ha habido un entrecruzamiento de las unas con las otras
de unos derechos con otros derechos, no ha sido tan sencillo ni tan simple como se nos presenta con esa simplificación de esa denominación simplista de las dos generaciones. Y en las declaraciones posteriores se van a entremezclar derechos de libertad que se van a ir explicitando, ampliando, detallando ulteriormente. No, el reloj de los derechos de libertad no está parado en 1789, ni en 1848, ni en 1869, ni tiene por qué estar parado en 1948. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Hay que ver en ella el desembocar de una larga y asendereada trayectoria de muchas luchas, de muchos esfuerzos, de flujos y reflujos, pero solo una etapa. No hay por qué entenderla como el final. No hay que entender, no hay que considerar que ahí se ha terminado todo y que después de esa declaración ya no hay nada que quitar y nada que añadir. No, es un documento que obedece a unas circunstancias, que fue producto de mentes esclarecidas que formaban una comisión asesora extraordinariamente enriquecedora, de personas del máximo prestigio y de diferentes orígenes, pero con aportaciones limitadas. Evidentemente tampoco estaban ahí representantes de todos los puntos de vista posibles, ni menos de las filosofías jurídicas posteriores o políticas posteriores. Que claro, 1948, pero es que de 1948 pues han transcurrido casi 3/4 de siglo. Y también eso quiere decir que el documento refleja la mentalidad de la época y refleja los compromisos. Por ejemplo, el derecho a la vida conyugal está formulado en unos términos absolutamente pintorescos. Los hombres y las mujeres, al llegar a la edad núbil, tienen derecho a contraer matrimonio. Los hombres y las mujeres. ¿Qué quiere decir? Los hombres entre sí y las mujeres entre sí, los hombres con las mujeres y las mujeres con los hombres, un hombre con muchas mujeres y viceversa. Bueno, esto la formulación era tan ambigua y tan imperfecta para dejar a salvo la poligamia. No se quería decir el hombre y la mujer, que es lo que contemplaban las constituciones de la mayor parte de los países que incorporaban una declaración de derechos fundamentales, y para no herir la susceptibilidad de los países donde la poligamia era legal, pues se buscó esta formulación. Quiero decir con esto que ni en lo que dice, ni en lo que no dice, ni en cómo lo dice, la declaración de 1948 ha de considerarse lo último en materia de derechos fundamentales del ser humano. Es una etapa
muy positiva, fue un paso adelante. Yo le veo muchísimos defectos a esa declaración. Comprendo perfectamente a los países que se abstuvieron porque veían en ella, en la formulación de diversos artículos, inconvenientes, insuficiencias, o porque no habían sido recogidas adecuadamente sus sugerencias. Entiendo las abstenciones perfectamente, y hasta me inclino a imaginar que de haber sido yo un representante en aquella asamblea también me habría abstenido. Pero a pesar de esos defectos, es un paso adelante muy importante y es un documento en general valioso, pero no lo último. Tiene la grandísima virtud de que por primera vez en un documento internacional aúna los derechos de bienestar con los derechos de libertad, sin jerarquizarlos, sin decir los más augustos, más preferentes, más exigibles son los de libertad y los de bienestar están subordinados, están supeditados, no son exigibles o no son exigibles en la misma medida. No, la declaración tiene esa virtud, los reúne a todos, los engloba a todos conjuntamente sin establecer esa jerarquización, de lo cual se ha seguido a veces una tesis que es errónea, que es la de la indivisibilidad. Son indivisibles, son inseparables. Pues no. Se puede establecer un desideratum de indivisibilidad o inseparabilidad, pero la realidad es que son divisibles y son separables. Ahora bien, si la declaración de 1948 de la Asamblea General de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que es un documento de derecho internacional que lo que los tratadistas de derecho internacional dicen no es de jus cogens, es decir, no es estrictamente vinculante. Eso no quiere decir que no sea vinculante en absoluto, que carezca de toda fuerza de obligar. Se llegó justamente a una declaración y no a un tratado, porque muchos países no querían estar convencionalmente constreñidos a atenerse a esas estipulaciones. Entonces, una declaración parece más bien una especie de mero desideratum. De hecho, algunos de los más eminentes y destacados cultivadores de la disciplina jurídica del derecho internacional, si mal no recuerdo, Lauterpacht, entre otros, criticaron acervamente la declaración justamente por ser una mera declaración que les sonaba como un mero canto de intenciones, un salmo, no verdaderamente un documento que pudiera oponerse a los transgresores. Pero esto no es así.
no es así porque esa declaración se ha incorporado al derecho internacional consuetudinario o derecho de gentes que constituye un título de la comunidad internacional en la medida en que ésta existe, porque bueno, eso, hablar de comunidad internacional es una entelequia, pero digamos de la opinión pública mundial y del consenso de las naciones en la medida en que éste se pueda establecer, que como digo es más un desideratum o un ente de razón que una realidad, o ponerlo a aquellos estados que conculquen al menos gravemente esos derechos de libertad o de bienestar, no solo los de libertad, sino también los de bienestar. Un jus cogens, esto no es jus cogens porque no es estrictamente exigible, no es como la obligación de no agredir, es un derecho, implica unas obligaciones soft, en cierto modo es lo que se ha llamado soft law, es menos constriñente, menos vinculante, pero eso no quiere decir que no sea vinculante en absoluto. Bueno, con sus limitaciones, sus defectos, esa declaración tiene el valor que vale y aúna ambos tipos de derechos. En cambio, cuando se llegue a los tratados de 1966, se escindirán en dos. Un tratado de derechos civiles y políticos, un pacto que se llama Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, y Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tenemos la circunstancia de que esos pactos se firmaron en el 66, tardaron muchísimo en ser ratificados, ser firmados y ratificados por la mayoría de los países del mundo. España, claro, no lo hizo hasta establecer el actual régimen constitucional. Y tenemos la circunstancia de que los Estados Unidos de América han ratificado uno, el de los derechos civiles y políticos, pero no el de los derechos económicos, sociales y culturales, lo cual se entiende si se percata uno, si cae uno en la cuenta de que la Constitución norteamericana, ni siquiera con todas las sucesivas enmiendas que ha tenido, incorpora ni un solo derecho de bienestar. Y por otro lado, en el polo opuesto, la República Popular China ha ratificado el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero no ha ratificado el de los derechos civiles y políticos, lo cual se entiende, dado que en el ordenamiento político jurídico de China hay libertades como la libertad de expresión y la libertad de asociación que están limitadas. Estas libertades están limitadas en todos los países del mundo. Ya en lecciones anteriores expuse cómo en Francia hoy, por ejemplo, decir que en Francia existe y se respeta la libertad de expresión es extraordinariamente
optimista y no corresponde a una realidad en la cual cada vez está más restringida por una serie de preceptos esa libertad de expresión. No digamos en la República Federal de Alemania, donde denigrar la Constitución está prohibido. Hay un mayor respeto en ese aspecto en Estados Unidos, pero tampoco es plena. A lo largo de quienes conozcan la historia político-jurídica norteamericana saben en qué medida ha habido actuaciones represivas durísimas contra determinados ejercicios de la libertad de expresión. Y hoy mismo asistimos a un nuevo tipo en Estados Unidos, un nuevo tipo de amordazamiento que en este caso no viene del poder público, no viene del legislador, no viene ni siquiera de la administración, viene más bien de la autoridad, por ejemplo, universitaria, pero también empresarial. Es decir, que decir ciertas cosas, incluso en las redes sociales, expresar una opinión, incluso una opinión no ofensiva, argumentada, es más, no pronunciar determinadas opiniones, no hacer determinadas profesiones de fe, puede llevar a que uno sea expulsado de la universidad o no admitido al desempeño de un empleo docente o investigativo, o la emisión en privado, incluso por email, de ciertas opiniones, puede llevar, como ha llevado, a que ciertas empresas expulsen, despidan a empleados muy cualificados que sencillamente han emitido una opinión razonada y, por supuesto, sin insultos y sin ningún carácter ofensivo. Por lo cual, como digo, decir que en China esa libertad está muy limitada y que en Occidente está reconocida plenamente, esto no es verdad. En ningún país del mundo esa libertad es plena. Pero sí es verdad que en asuntos políticamente muy sensibles hay países asiáticos, sobre todo asiáticos, donde la libertad está, cierta libertad, la libertad en asuntos políticos no es que esté absolutamente denegada, pero sí está sujeta a limitaciones muy constriñentes. Hay asuntos sensibles en los cuales solo se puede opinar en una dirección y no en las opuestas. Bueno, pues eso hace que evidentemente China, coherente con su propia legislación, ha ratificado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero no el de derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, evidentemente ha sido una desgracia, en cierto modo, que se haya producido esa escisión entre el cúmulo de derechos de libertad llamados derechos civiles y políticos y el cúmulo de derechos de bienestar llamados económicos, sociales y culturales. Enseguida voy a precisar que las denominaciones son inadecuadas y que la agrupación de derechos en uno y otro pacto es también inidónea y subóptima.
Esto es secundario, sin embargo. Por otro lado, podemos verlo como una desgracia, pero podemos verlo como una fortuna. Es una división afortunada porque por lo menos ha permitido que unos países se comprometan de veras a reconocer y respetar unos derechos, aunque no se comprometan a respetar los otros y viceversa. Mejor es que Estados Unidos se comprometa a respetar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, aunque no el otro, que si no se comprometiera a respetar ninguno, amparándose, por ejemplo, en que le basta su propia Constitución, lo cual no es verdad, porque esa Constitución se ha entendido las libertades que se enumeran en las sucesivas enmiendas a la Constitución Federal norteamericana, algunas de ellas, no todas, se han entendido y se entienden como derechos de los ciudadanos estadounidenses o a lo sumo derecho de los seres humanos legalmente residentes en Estados Unidos. Aunque a veces también la jurisprudencia de la Corte Suprema los ha extendido esos y otros derechos a los residentes ilegales, lo cual ha dado lugar a situaciones absolutamente paradójicas y hasta grotescas que he criticado en alguno de mis ensayos de años recientes, sobre lo cual no voy a entrar ahora. No está claro ni hay una jurisprudencia definida de la Corte Suprema de que todas las libertades enumeradas en las enmiendas de la Constitución Federal estadounidense amparen las libertades de todos los seres humanos. Prueba de que no es así ha sido Guantánamo. Guantánamo y otros Guantánamos posibles. Se ha hablado de un Guantánamo en la isla de Diego García. Lo desconozco. Yo hablo de oídas, de algo que puede que sea un simple rumor, como esa base de Diego García en el Océano Índico es inaccesible, impenetrable, absolutamente oculta, pues no sabemos qué hay. Y eso puede dar lugar también a especulaciones que quizá carecen de fundamento. Bueno, pues la Corte Suprema avaló tratos inhumanos y privaciones de libertad de años sin debido proceso que están prohibidas por la Constitución Federal norteamericana, porque aunque las realizara esas violaciones una autoridad pública estadounidense, la CIA o el FBI o el ejército norteamericano, y lo hiciera bajo un territorio, bajo la jurisdicción norteamericana, la base de Guantánamo. Sin embargo, esa jurisdicción no era un territorio bajo soberanía estadounidense. Es una base alquilada a perpetuidad por la República de Cuba. Evidentemente en la época prerevolucionaria, cuando Estados Unidos se adueñó de Cuba en 1898, unos años después, para
solo le concedió la independencia a cambio de unas concesiones, entre otras el asentamiento de esa base naval de Guantánamo. Bueno, pues evidentemente podríamos decir Estados Unidos, no por su constitución, pero sí por el pacto de derechos civiles y políticos, estaría obligado a no infligir esos tratos en ningún lugar, ni en Abu Ghraib en Irak, ni en Guantánamo, a no proceder a los secuestros, lo que se ha llamado eufemísticamente extraordinary renditions, por ejemplo. Bueno, este es un problema que está ahí y la dificultad está en quién pone el cascabel al gato. O sea que sí, Estados Unidos está obligado por haber ratificado ese pacto a no perpetrar tales conductas, pero en la actual organización de la comunidad internacional nadie puede obligarlos a respetarlo. Pero por lo menos están obligados en el plano estrictamente jurídico de jus cogens internacional, y eso ya es positivo. Y del mismo modo, China está obligada jurídicamente a respetar los derechos económicos, sociales y culturales.